Hay noches que cambian vidas enteras. Esta es la historia de un hombre que entró a una iglesia con las manos vacías y el corazón lleno de oscuridad, buscando robar lo que pudiera. Pero algo pasó esa noche entre esas paredes silenciosas, algo que ni él mismo pudo explicar después. Quédate hasta el final, porque lo que vivió ese hombre te hará creer que ningún corazón está tan perdido que no pueda ser encontrado. Si esta historia toca tu alma, suscríbete para más historias reales de fe y transformación. Javier Morales tenía 34 años y ya no recordaba cómo se sentía vivir sin miedo. Miedo a que lo atraparan, miedo a quedarse sin nada, miedo a despertar un día y darse cuenta de que su vida había sido un desperdicio completo. Pero sobre todo, tenía miedo de mirarse al espejo, porque cada vez que lo hacía, veía a un extraño, un hombre que no reconocía, un hombre que no quería ser. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, años atrás, cuando Javier tenía un trabajo honesto. Trabajaba en construcción, levantándose antes del amanecer, regresando a casa con el cuerpo adolorido, pero con la dignidad intacta. Tenía una esposa que lo esperaba con la cena lista, un hijo pequeño que corría a abrazarlo cuando entraba por la puerta. Eran pobres, sí, pero eran felices. O al menos él pensaba que lo eran. Todo empezó a derrumbarse cuando perdió el trabajo. La empresa cerró de un día para otro, sin avisos, sin liquidaciones. De repente, Javier estaba en casa todo el día, viendo cómo los ahorros desaparecían, cómo las cuentas se acumulaban, cómo su esposa lo miraba con una mezcla de preocupación y algo peor, decepción. Aplicó a docenas de lugares, cientos, pero la economía estaba mal y hombres más jóvenes con más estudios llenaban las pocas vacantes que había. Los meses pasaron. Las discusiones con su esposa se volvieron diarias. ¿Qué vamos a hacer, Javier? ¿Cómo vamos a comer? Él no tenía respuestas, solo promesas vacías de que algo saldría pronto. Pero nada salía. Y un día ella hizo las maletas, tomó a su hijo de la mano y se fue. No puedo seguir así, le dijo con lágrimas en los ojos. Búscame cuando seas el hombre que creí que eras. Eso fue hace 3 años. Javier nunca la buscó, no porque no quisiera, sino porque con cada mes que pasaba se hundía más en un agujero del que no sabía cómo salir. Empezó con cosas pequeñas, robar comida de un supermercado, entrar a un auto estacionado y llevarse lo que encontrara. Le decía a sí mismo que era temporal, que solo lo hacía hasta conseguir trabajo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y el Javier honesto se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el ladrón. Ahora vivía en un cuarto alquilado en la peor parte de la ciudad, rodeado de gente que, como él, había tomado decisiones equivocadas y ya no sabía cómo corregirlas. Dormía poco, comía menos. El alcohol se había convertido en su único amigo constante. La única cosa que silenciaba las voces en su cabeza que le recordaban todo lo que había perdido, todo lo que había destruido. Esa mañana, Javier despertó en el piso de su cuarto sin recordar cómo había llegado allí. La cabeza le martillaba, la boca le sabía a ceniza. Se levantó con dificultad, se miró en el pedazo de espejo roto que colgaba de la pared y vio lo que siempre veía. Un fantasma. Un hombre que alguna vez había sido alguien y ahora era nadie. Revisó sus bolsillos. Tenía algunas monedas suficientes para una botella barata, pero no para comida. Su estómago gruñó, recordándole que llevaba 2 días sin comer nada sustancial. Necesitaba dinero, rápido, y sabía que solo había una forma de conseguirlo, hacer lo que mejor sabía hacer ahora: robar. Salió a la calle cuando el sol comenzaba a esconderse. Era su hora favorita para trabajar. Esa hora del crepúsculo donde la luz muere y la oscuridad todavía no domina por completo. Donde la gente baja la guardia. Donde es más fácil escabullirse, entrar y salir sin ser visto. Caminó sin rumbo fijo al principio, estudiando los alrededores, buscando una oportunidad. Una casa con las luces apagadas. Un negocio descuidado. Cualquier cosa, pero esa noche
Algo extraño pasaba. Como si todas las puertas estuvieran más vigiladas, como si todas las ventanas tuvieran ojos detrás. No encontraba nada. Siguió caminando y sus pasos lo llevaron a un barrio que conocía poco. Calles más tranquilas, casas más viejas, árboles grandes que proyectaban sombras largas. Y entonces la vio, una iglesia pequeña, antigua, con paredes de piedra y un campanario que se elevaba hacia el cielo oscurecido. Las ventanas estaban oscuras, el estacionamiento vacío. Todo estaba en silencio. Javier se detuvo frente a la iglesia. Nunca había robado en una iglesia. Había una línea que, incluso en su estado actual, no había cruzado. Pero su estómago volvió a gruñir, recordándole que las líneas no alimentan, que la moralidad no paga la renta. Y además pensó, ¿qué importaba ya? Ya había perdido todo. Ya no había nada sagrado para él, ni siquiera él mismo era sagrado. Miró alrededor. Nadie en la calle, ningún auto pasando, solo el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Era perfecta. Una iglesia vieja probablemente tenía cosas de valor. Candelabros, copas, quizás dinero en alguna caja de donaciones. Suficiente para comer esta semana y comprar algo que lo hiciera olvidar quién era. Javier respiró profundo, sintió como su corazón latía más rápido y se acercó a la puerta lateral de la iglesia. La empujó suavemente. Para su sorpresa estaba abierta, ni siquiera con llave, como si estuviera esperándolo, como si alguien hubiera dejado esa puerta así a propósito. Entró. La oscuridad dentro de la iglesia era diferente a cualquier oscuridad que Javier hubiera conocido. No era la oscuridad de un callejón o de su cuarto miserable. Era más pesada, más silenciosa, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Cerró la puerta detrás de él y se quedó inmóvil por un momento, dejando que sus ojos se ajustaran. Poco a poco, las formas comenzaron a tomar definición. Hileras de bancas de madera gastada. Un pasillo central que llevaba hacia el altar. Ventanas altas con vidrios de colores que apenas dejaban pasar la luz tenue de la calle. Y al frente, elevado sobre unas escaleras pequeñas, el altar con un crucifijo grande en la pared detrás. Javier sacó una pequeña linterna de su bolsillo, la encendió y el haz de luz cortó la oscuridad. Se movió despacio, sus pasos resonando contra el piso de piedra. Cada sonido parecía amplificado, como si la iglesia misma estuviera prestando atención a su presencia. Fue directo hacia el altar. Allí era donde las iglesias guardaban las cosas valiosas. Buscó en los cajones laterales, encontró velas, telas, libros viejos. Nada de valor. Frustración comenzó a crecer en su pecho. Necesitaba encontrar algo. Lo que fuera, vio una caja de madera a un lado del altar. La abrió. Dentro había sobres, algunos con dinero. No mucho, quizás, lo que la gente había donado esa semana. Contó rápidamente. Suficiente para unos días. Su mano se extendió para tomar los sobres, pero entonces se detuvo. No sabía por qué. Solo que algo dentro de él, algo viejo y casi olvidado, le dijo que se detuviera. Sacudió la cabeza. No era momento para conciencia. Tomó el dinero, lo metió en su bolsillo y se dio la vuelta para marcharse. Pero sus piernas no se movieron. Era extraño. Su cuerpo simplemente no le obedecía, como si algo invisible lo estuviera sosteniendo en su lugar. Javier miró hacia abajo, confundido, casi esperando ver manos sosteniéndolo. Pero no había nada, solo sus propios pies sobre el piso de piedra fría. «Vamos», se dijo a sí mismo en voz baja. «Muévete. Sal de aquí». Pero seguía sin moverse. Y entonces sintió algo más extraño todavía. Una pesadez en el pecho. No dolor físico. Era algo diferente. Como si alguien hubiera puesto una roca sobre su corazón. Como si cada latido fuera más difícil que el anterior. Sus ojos subieron lentamente hacia el crucifijo en la pared. La luz de su linterna iluminaba la figura de madera tallada. Cristo con los brazos extendidos, la cabeza inclinada, los ojos cerrados. Javier había visto crucifijos antes, cientos de ellos. Nunca le habían provocado nada.
Eran solo símbolos, decoraciones, parte del paisaje religioso que nunca le había importado. Pero esta vez era diferente. Esta vez, cuando miró esa figura, algo dentro de él se quebró. Se quedó allí, parado frente al altar, mirando el crucifijo, y de repente todas las cosas que había estado empujando hacia abajo, todas las emociones que había estado ahogando con alcohol y rabia, comenzaron a subir. Como una marea que no podía contener, pensó en su esposa, en cómo la había decepcionado, en cómo había visto la esperanza morir en sus ojos día tras día, hasta que ya no quedó nada. Pensó en su hijo, un niño que ahora tendría 8 años y probablemente ni siquiera lo recordaba. Pensó en su padre, un hombre honesto que trabajó toda su vida sin robarle a nadie nunca y que había muerto creyendo que su hijo sería mejor que él. «Lo siento, papá», susurró Javier en la oscuridad. No sabía por qué dijo eso. Las palabras simplemente salieron. «Lo arruiné todo». Su voz se quebró. Sintió algo caliente rodar por su mejilla. Una lágrima, la primera en años. Había olvidado cómo llorar. Había construido muros tan gruesos alrededor de su corazón que pensó que nunca más sentiría nada. Pero ahora, en esta iglesia oscura, frente a este crucifijo silencioso, los muros comenzaban a agrietarse. «No sé qué estoy haciendo aquí», dijo Javier, y su voz sonaba extraña incluso para él. «No sé qué estoy haciendo con mi vida. No sé quién soy ya». El crucifijo no respondió. Por supuesto que no, era madera. Pero Javier sintió como si alguien estuviera escuchando, como si en ese silencio pesado sus palabras no se perdieran en el vacío, sino que fueran capturadas, recibidas, guardadas. Sus piernas se doblaron. No fue una decisión consciente. Simplemente se encontró arrodillado en las escaleras del altar, con las manos apretadas contra su pecho, tratando de controlar algo que no entendía. Algo grande estaba pasando dentro de él, algo que lo asustaba y lo aliviaba al mismo tiempo. «Si hay alguien ahí», dijo Javier, mirando hacia el crucifijo con lágrimas corriendo libremente ahora, «si realmente existes, necesito ayuda. No puedo seguir así. No puedo». Y entonces sucedió algo que Javier nunca podría explicar completamente después. No vio luces celestiales, no escuchó voces audibles, pero sintió algo, una presencia cálida, cercana, como si alguien hubiera entrado a la iglesia y se hubiera sentado junto a él en silencio, como si no estuviera solo. El peso en su pecho cambió. Ya no era pesadez aplastante, era algo diferente, algo que empujaba suavemente, no hacia abajo sino hacia afuera, como si estuviera exprimiendo todo el veneno que llevaba años acumulando. Javier lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por su esposa, por su hijo, por su padre, por todos los años perdidos, por todas las decisiones equivocadas. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo estaba exhausto y vacío. Y en esa vacuidad, en ese espacio que quedó cuando todo el dolor viejo salió, algo nuevo comenzó a entrar. No supo cuánto tiempo estuvo allí, arrodillado en esas escaleras. Podrían haber sido minutos o horas. El tiempo parecía haberse detenido dentro de esa iglesia. Cuando finalmente levantó la cabeza, sintió sus rodillas adoloridas, su espalda rígida, pero algo más también, una claridad extraña, como si hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio sucio toda su vida y alguien acabara de limpiarlo. Escuchó un sonido. Pasos. Alguien más estaba en la iglesia. Javier se puso de pie rápidamente, su instinto de supervivencia activándose. Se limpió las lágrimas con la manga, buscó una salida con la mirada. Si lo atrapaban aquí, con el dinero en su bolsillo, iría a la cárcel. Y esta vez, después de tantos pequeños robos acumulados, sería por tiempo largo. «No tienes que correr», dijo una voz. Era suave, de hombre mayor. Sin amenaza en el tono, Javier giró. Una figura apareció desde la parte trasera de la iglesia. Era un sacerdote, pequeño de estatura, con cabello completamente blanco y una cara llena de arrugas que parecían mapas de una vida vivida.
Llevaba ropa simple, nada elegante. Y sus ojos tenían algo que Javier no esperaba encontrar: bondad. Javier no sabía qué decir. Las mentiras que normalmente salían tan fáciles se negaban a formarse. El sacerdote levantó una mano. Está bien. Sé por qué estás aquí. Se acercó despacio, sin prisa, y se sentó en una de las bancas cerca del altar. He visto muchos rostros en estos años, y reconozco la mirada de alguien que está buscando algo más que objetos materiales. Javier se quedó paralizado. ¿Usted sabía que yo estaba aquí? Yo dejo la puerta abierta todas las noches, respondió el sacerdote con una sonrisa pequeña. La gente me dice que es peligroso, que alguien podría entrar y robar. Yo les digo que roben. Si alguien necesita tanto que está dispuesto a entrar a una iglesia en la oscuridad, entonces su necesidad es más grande que cualquier cosa que tengamos aquí. Javier no sabía qué hacer con esa información. ¿Por qué haría eso? Porque esta iglesia no es un museo. No es un edificio para guardar cosas preciosas bajo llave. Es una casa. Y las casas no se cierran para los que necesitan refugio. El sacerdote lo miró directamente. Siéntate, hijo. Debes cansado. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo imposible rechazar. Javier se sentó en la banca frente al sacerdote, manteniendo distancia, todavía listo para correr si era necesario. ¿Cómo te llamas?, preguntó el sacerdote. Javier. Buen nombre. Yo soy Padre Miguel. He estado en esta iglesia por 30 años. He visto mucha gente entrar por esa puerta. Algunos vienen a rezar, otros vienen a esconderse. Algunos vienen porque no tienen a dónde más ir. Hizo una pausa. ¿Tú por qué viniste? Javier tocó el bolsillo donde estaba el dinero. La vergüenza le quemaba la cara. Vine a robar, admitió, porque mentir a este hombre parecía imposible. Necesitaba dinero. Ya veo. El Padre Miguel asintió como si acabara de decirle algo completamente normal. ¿Y lo conseguiste? Sí, tomé el dinero de la caja de donaciones. Bueno, entonces tu plan funcionó. No había sarcasmo en su voz, solo un hecho. ¿Te sientes mejor ahora? Javier negó con la cabeza lentamente. No. ¿Por qué no? La pregunta era simple, pero la respuesta era complicada. Javier luchó con las palabras. Porque esto no es quien yo quiero ser. No es quien se suponía que iba a ser. El Padre Miguel se recostó en la banca estudiando a Javier con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie. ¿Y quién se suponía que ibas a ser? Un buen hombre. Un buen padre, alguien de quien mi familia pudiera estar orgullosa. Las palabras salieron con dolor, pero lo arruiné todo. Perdí mi trabajo, perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, me perdí a mí mismo. Los humanos somos buenos para perdernos, dijo el Padre Miguel suavemente. Es nuestra especialidad. Pero también somos buenos para ser encontrados, si dejamos que alguien nos busque. Javier frunció el ceño. ¿Quién me va a buscar? Mi familia me abandonó. No tengo amigos. Nadie sabe dónde estoy. Nadie se preocupa. Alguien se preocupa. El Padre Miguel señaló hacia el crucifijo. Él nunca dejó de buscarte, Javier. Incluso cuando tú dejaste de buscarlo a él. Incluso cuando dejaste de buscarte a ti mismo. Javier siguió la mirada hacia el crucifijo. No creo en eso, dijo, pero su voz no tenía convicción. ¿No? Entonces, ¿por qué estás llorando frente a ese crucifijo? ¿Por qué viniste a una iglesia de todos los lugares? Pudiste haber robado en una tienda, una casa, cualquier lugar. Pero tus pies te trajeron aquí. No tenía respuesta para eso. Javier, déjame contarte algo, continuó el Padre Miguel. Yo tampoco siempre creí. Hubo un tiempo, hace muchos años, en que estaba tan perdido como tú. Más perdido, quizás. Hice cosas de las que me avergüenzo. Lastimé gente. Me lastimé a mí mismo. Pensé que no había regreso. ¿Y qué pasó? Alguien me encontró en mi peor momento. No me juzgó. No me predicó. Solo me amó cuando yo era completamente indigno de amor. Y ese amor me cambió. Me hizo querer ser mejor. Me hizo querer dar lo que había recibido. Javier miró al anciano sacerdote con ojos nuevos. Era difícil imaginar a este hombre gentil y tranquilo como alguien perdido. Pero quizás eso era el punto.
La gente cambia. Los perdidos pueden ser encontrados. El dinero que tomaste, dijo el padre Miguel, puedes quedarte con él si lo necesitas. No te voy a quitar nada, pero déjame preguntarte algo. ¿Eso resolverá realmente tu problema? Javier sabía la respuesta. No. Entonces, ¿qué si lo resolverá? Y esa era la pregunta que Javier había estado evitando por 3 años. La pregunta que lo aterraba. Porque sabía la respuesta. Sabía que la única forma de salir de este agujero era cambiar. Realmente cambiar. No solo en la superficie, sino profundamente. Y el cambio real dolía. El cambio real requería enfrentar todo de lo que había estado huyendo. No sé si puedo, susurró Javier. Caí muy bajo. Hice cosas horribles. No creo que merezca una segunda oportunidad. El padre Miguel se inclinó hacia adelante. Ninguno de nosotros merece las segundas oportunidades, Javier. Si las mereciéramos no serían gracia, serían pago. Pero la gracia no es algo que ganas, es algo que recibes. Y está disponible para ti ahora mismo, esta noche, en esta iglesia. Solo tienes que extender tu mano y tomarla. Javier se quedó en silencio por un largo rato. El padre Miguel no lo apresuraba. Simplemente esperaba, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si no hubiera ningún otro lugar donde preferiría estar que sentado en esta iglesia oscura con un ladrón quebrantado. No sé cómo, dijo Javier finalmente. Su voz era apenas un susurro. No sé cómo cambiar. He estado así por tanto tiempo que no recuerdo cómo era ser diferente. El cambio no pasa de una sola vez, respondió el padre Miguel. Es como amanecer. No sucede en un segundo. Es gradual. La oscuridad se retira poco a poco y la luz entra lentamente. Pero eventualmente el día llega. ¿Cuánto tiempo toma? Diferente para cada persona. Pero comienza con una sola decisión. Una decisión de dejar de correr y empezar a caminar en otra dirección. Javier sacó el dinero de su bolsillo. Los billetes arrugados, las monedas. Lo miró en su mano. Este dinero representaba todo lo que había sido los últimos 3 años. Un sobreviviente, un ladrón, un hombre sin honor. Podía quedárselo. El padre Miguel le había dado permiso. Podía salir por esa puerta, comprar comida, comprar alcohol, continuar exactamente como había estado. O podía hacer algo diferente. Si devuelvo esto, dijo lentamente, no tengo nada. No tengo dinero para comer. No tengo dónde dormir esta semana. Estaré exactamente donde empecé. Estarás diferente, corrigió el padre Miguel, porque habrás elegido ser diferente. Y esa elección, aunque pequeña, es el primer paso. Javier miró el dinero, luego miró al sacerdote, luego miró al crucifijo. 3 opciones delante de él. El camino fácil, el camino difícil y el camino que ni siquiera sabía que existía hasta esta noche. Extendió su mano y le dio el dinero al padre Miguel. Las lágrimas comenzaron otra vez, pero estas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo que no había sentido en años, alivio, como si hubiera estado cargando una roca enorme en su espalda y finalmente la hubiera soltado. Lo siento, dijo Javier, y esta vez no hablaba solo al padre Miguel. Hablaba a Dios, a su familia, a sí mismo. Lo siento por todo, por cada mentira, por cada robo, por cada decisión egoísta. Lo siento. El padre Miguel tomó el dinero y lo puso suavemente en la banca entre ellos. Las disculpas son importantes, Javier, pero lo que viene después de las disculpas es más importante todavía. La acción, el cambio real. ¿Cómo empiezo? Ya empezaste. Devolviste el dinero. Admitiste tu error. Esos son los primeros pasos. Ahora viene el trabajo duro, construir una vida nueva sobre los escombros de la vieja. No tengo nada, ni trabajo, ni casa, ni familia. ¿Cómo construyo algo sobre nada? No tienes nada material, dijo el padre Miguel, pero tienes algo más valioso. Tienes un corazón que todavía puede sentir, todavía puede arrepentirse, todavía puede amar. Mientras tengas eso, puedes construir cualquier cosa. Se levantó de la banca y Javier lo imitó. El anciano sacerdote le puso una mano en el hombro. Su toque era ligero pero firme. Javier, esta iglesia tiene un refugio en el sótano. Damos comida, camas y ayuda para encontrar trabajo a gente que la necesita.
No es lujoso, pero es seguro y limpio. Si quieres, puedes quedarte allí esta noche. Y mañana, si decides que quieres intentar una vida diferente, yo te voy a ayudar. Javier no confiaba en su voz, así que solo asintió. Pero tienes que entender algo, continuó el padre Miguel, su voz ahora más seria. Este cambio va a ser difícil. Va a haber días en que quieras rendirte. Va a haber momentos en que el camino viejo parezca más fácil que el camino nuevo. Va a requerir que enfrentes cosas de tu pasado que preferirías olvidar. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Javier pensó en su hijo, en el niño que no había visto en 3 años, en la posibilidad, aunque remota, de que algún día pudiera mirarlo a los ojos otra vez sin vergüenza, en la posibilidad de ser el hombre que su padre había creído que podía ser. Sí, dijo, estoy dispuesto, entonces vamos. Te mostraré dónde puedes dormir esta noche. Y mañana comenzamos de nuevo. Mientras caminaban hacia la parte trasera de la iglesia, Javier se dio vuelta una última vez para mirar el crucifijo. La luz de las velas parpadeaba sobre la madera tallada. Y por un momento, Javier habría jurado que la figura ya no parecía estar sufriendo. Parecía estar en paz. Parecía estar sonriendo. Los primeros días fueron los más duros que Javier había enfrentado en su vida. No porque la vida en el refugio fuera difícil, sino porque enfrentar a sí mismo sin alcohol, que lo adormeciera, sin distracciones que lo ayudaran a evitar sus pensamientos, era más doloroso que cualquier cosa física. El padre Miguel le había dado una cama limpia, comida caliente y algo igual de importante, tareas. El trabajo digno cura el alma, le dijo. Javier limpiaba el refugio cada mañana, ayudaba a preparar comidas, organizaba donaciones de ropa, cosas simples, pero hechas con propósito. Por las tardes, el padre Miguel se sentaba con él y hablaban. No eran sermones, eran conversaciones. Sobre la vida, sobre el perdón, sobre lo que significa empezar de nuevo. A veces Javier lloraba, a veces solo escuchaba en silencio. A veces se enojaba, porque enfrentar la verdad de lo que había sido era como mirarse en un espejo que mostraba cada defecto sin piedad. ¿Cómo hago para perdonarme a mí mismo?, preguntó Javier una tarde, 2 semanas después de esa noche en la iglesia. El padre Miguel lo miró con esos ojos sabios. El perdón propio viene cuando aceptas 2 verdades simultáneamente: que hiciste cosas imperdonables y que eres amado de todas formas. Es una paradoja. Pero en esa paradoja está la libertad. Javier pensó en eso por días. ¿Cómo podían ser ambas cosas, verdad? ¿Cómo podía ser digno de amor si había hecho cosas tan horribles? La respuesta llegó lentamente, en pequeños momentos. Cuando uno de los otros hombres en el refugio, alguien tan perdido como él había estado, le agradeció por ayudarlo a organizar su ropa. Cuando una mujer anciana que venía a comer los domingos le dijo que su sonrisa le recordaba a su hijo fallecido y que le alegraba el día. Cuando un niño pequeño, hijo de una madre soltera que también vivía allí temporalmente, le pidió que jugara con él. En esos momentos, Javier comenzó a entender. El valor de una persona no estaba en sus errores pasados, sino en su corazón presente. Y su corazón, aunque dañado, todavía podía dar algo bueno al mundo. El padre Miguel también lo ayudó a buscar trabajo. No era fácil con su historial. Muchas puertas se cerraron, pero finalmente, un hombre que conocía al padre Miguel le dio una oportunidad en su tienda de abarrotes. Trabajo simple, acomodando cajas, limpiando, ayudando a clientes. El salario era básico, apenas suficiente, pero era honesto. Y por primera vez en 3 años, Javier pudo mirarse al espejo sin sentir asco completo. Cada día era una batalla. Pasaba frente a las tiendas de licor y sentía el tirón del alcohol llamándolo. Veía oportunidades para robar, carteras descuidadas, autos con ventanas abiertas, y parte de él todavía susurraba que sería fácil, que nadie se daría cuenta. Pero cada vez que esa tentación llegaba, recordaba la noche en la iglesia, recordaba la sensación de devolver ese dinero, recordaba que había elegido un camino diferente, y eligió quedarse en ese camino,
3 meses después de esa noche, Javier estaba barriendo el piso de la tienda cuando el dueño, don Raúl, se le acercó. «Javier, quiero hablarte de algo». Su corazón se hundió. Pensó inmediatamente que lo iban a despedir, que había hecho algo mal, que su oportunidad se había terminado. «Necesito a alguien de confianza para abrir la tienda en las mañanas», dijo don Raúl. «Alguien que tenga las llaves, que pueda manejar la caja registradora. Es más responsabilidad, más pago. El padre Miguel me dijo que puedo confiar en ti». «¿Qué dices?» Javier se quedó sin palabras. Que alguien confiara en él, después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había sido, era casi imposible de creer. «Señor, usted sabe mi pasado. Sabe que yo robaba. ¿Está seguro que quiere darme las llaves de su tienda?» Don Raúl lo miró directamente a los ojos. «Javier, el hombre que robaba no es el hombre que está frente a mí ahora. Veo cómo trabajas. Veo cómo tratas a los clientes. Veo quién eres ahora, no quién fuiste. Todos merecemos una segunda oportunidad. Yo tuve la mía hace años. Ahora te estoy dando la tuya». Javier sintió las lágrimas amenazando otra vez. Parecía que lloraba más ahora que cuando era un ladrón endurecido. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de gratitud, de esperanza, de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. «Sí, señor», dijo con voz firme. «No lo va a decepcionar», y no lo decepcionó. Javier trataba esas llaves como si fueran oro. Las guardaba con cuidado, llegaba temprano cada mañana, se aseguraba de que cada centavo en la caja registradora fuera contado correctamente. No porque tuviera miedo de perder el trabajo, sino porque finalmente entendía lo que significaba cuando alguien confiaba en ti. Y esa confianza era más valiosa que cualquier cosa que pudiera robar. Una noche, 6 meses después de esa noche en la iglesia, Javier estaba cerrando la tienda cuando vio a alguien mirando desde afuera. Un joven, quizás de 20 años, con ropa sucia y ojos desesperados. Javier reconoció esa mirada. Era la misma que él había tenido. El joven se acercó cuando Javier salió. «Disculpe, señor. ¿Tiene algo de cambio? No he comido en 2 días». La respuesta fácil habría sido darle unas monedas y seguir caminando. Pero Javier se detuvo. Miró realmente al joven, vio el hambre, la desesperación, la vergüenza de tener que pedir. «¿Cómo te llamas?», preguntó Javier. El joven pareció sorprendido por la pregunta. Carlos, ¿qué pasó? ¿Cómo terminaste aquí?» Y Carlos le contó una historia diferente en los detalles, pero igual en lo esencial. Pérdida de trabajo, malas decisiones, adicción, el espiral hacia abajo que Javier conocía tan bien. «Escucha, Carlos», dijo Javier sacando su billetera. «No tenía mucho, pero tenía suficiente. Te voy a dar dinero para comida. Pero también te voy a dar una dirección». Escribió la dirección de la iglesia en un pedazo de papel. «Ve allí, pregunta por el padre Miguel. Dile que Javier Morales te envió. Él te va a ayudar si estás dispuesto a ser ayudado». Carlos tomó el dinero y el papel, mirándolos como si fueran un milagro. «¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce. Porque alguien hizo algo similar por mí cuando yo más lo necesitaba. Y porque sé cómo es estar donde tú estás ahora. Hay salida, Carlos. Pero tienes que querer tomarla». Vio a Carlos alejarse en la noche y no supo si el joven iría a la iglesia o no. Pero había plantado una semilla. Y a veces eso es todo lo que puedes hacer. Esa noche Javier rezó. Era algo que había estado haciendo más seguido ahora. Conversaciones simples con Dios, no palabras elaboradas, sino pensamientos honestos. «Gracias por darme otra oportunidad», susurró en la oscuridad de su pequeña habitación en el refugio. «Ayúdame a no desperdiciarla. Y si Carlos viene, ayúdalo como me ayudaste a mí». Al día siguiente, cuando Javier llegó a la iglesia para el servicio dominical, vio a Carlos sentado en la última banca, con el papel arrugado todavía en su mano. Sus ojos se encontraron. Javier asintió. Carlos asintió de vuelta, y Javier supo que el ciclo continuaba. Que la gracia que había recibido ahora estaba siendo pasada a otro. Que su propia redención estaba ayudando a redimir a alguien más. 1 año completo había pasado desde aquella noche.
Un año desde que Javier había entrado a la iglesia como ladrón y había salido como alguien diferente. El cambio no había sido rápido ni fácil, pero había sido real. Ahora tenía un apartamento pequeño, modesto pero suyo, pagado con dinero honesto. Había sido promovido a asistente de gerente en la tienda de don Raúl. Tenía amigos reales, gente de la iglesia que conocía su historia completa y lo aceptaba de todas formas. Tenía un propósito. Cada semana ayudaba en el refugio donde él mismo había vivido, dando a otros lo que le habían dado a él. Pero había una cosa que todavía no había hecho. Una cosa que lo aterraba más que cualquier otra: buscar a su familia. El padre Miguel lo había animado gentilmente por meses. Javier, no puedes construir un futuro completo si no haces las paces con tu pasado. Pero el miedo de ser rechazado, de que su esposa le cerrara la puerta en la cara, de que su hijo no lo reconociera o peor, que lo odiara, había sido más fuerte que su valentía. Hasta ahora, era domingo por la tarde. Javier estaba parado frente a una casa pequeña en un barrio que reconocía. Había averiguado la dirección a través de un amigo mutuo. Su esposa, Lucía, vivía allí con su hijo Matías, ahora de 11 años. Había formado una vida sin él, una vida que probablemente era mejor sin su presencia arruinándola, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba mirarlos a los ojos y decirles la verdad, que lo sentía, que había cambiado, que no esperaba que lo perdonaran, pero que quería que supieran que era diferente ahora. Tocó la puerta antes de que el miedo pudiera paralizarlo. Pasos adentro. La puerta se abrió y allí estaba ella, Lucía, más vieja, más cansada, pero todavía hermosa de la forma en que solo alguien que has amado de verdad puede ser hermosa. Sus ojos se abrieron enormemente. «Javier». «Hola, Lucía». Su voz se quebró un poco, pero se mantuvo firme. «Sé que no tienes ninguna razón para escucharme. Sé que te lastimé de formas imperdonables. Pero vine a decirte que lo siento. Vine a decirte que cambié. Y vine a preguntarte si algún día podrías darme la oportunidad de conocer a nuestro hijo otra vez». Lucía lo miró por un largo momento. Él podía ver las emociones batallando en su rostro: sorpresa, dolor viejo, cautela y quizás, solo quizás, algo de esperanza. «Estás sobrio», dijo finalmente. No era pregunta, era observación. 14 meses. «Desde la noche que entré a una iglesia para robar y salí diferente, he oído rumores», admitió Lucía. «Gente que te ha visto trabajando, ayudando en la iglesia. Pensé que eran mentiras, que no podías cambiar realmente. Yo también lo pensaba», dijo Javier honestamente. «Pero alguien me ayudó cuando yo no merecía ayuda. Y eso me cambió». Lucía cruzó los brazos protegiéndose. «¿Qué quieres, Javier? ¿Por qué viniste después de tanto tiempo?» «Quiero que sepas que lo siento. Cada día. Por fallarte. Por fallarle a Matías. Por ser el hombre que fui. Y quiero intentar ser parte de sus vidas otra vez, si ustedes me dejan. No como esposo», se apresuró a añadir, viendo su expresión. «Entiendo que eso se acabó, pero como padre de Matías, aunque sea solo verlo una vez al mes, algo, cualquier cosa». Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía. «Me destruiste, Javier. Me hiciste pensar que yo no era suficiente, que nuestro hijo no era suficiente. Nos abandonaste cuando más te necesitábamos». «Lo sé». Javier sintió sus propias lágrimas. «Y si pudiera regresar y cambiar eso, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo ser diferente de aquí en adelante. Y si nunca me perdonas, lo entiendo. Pero al menos quiero que Matías sepa que su padre se arrepintió, que su padre cambió, que su padre lo ama, aunque no haya sabido cómo mostrarlo antes». «¿Mamá?» Una voz desde adentro. «¿Quién es?» El corazón de Javier se detuvo. Era su hijo, su niño, ahora casi un adolescente. Lucía se dio vuelta. «Matías, espera adentro un momento». Pero Matías ya había llegado a la puerta. Era alto, más alto de lo que Javier esperaba. Tenía los ojos de su madre, pero la nariz de Javier. Se parecía a él de una forma que dolía y sanaba al mismo tiempo. «Papá».
El niño susurró la palabra como si fuera algo frágil, que podría romperse. Javier no podía hablar. Solo asintió. Pensé... Matías miró a su madre, luego de vuelta a Javier. Pensé que estabas muerto. O que no te importábamos. Me importan, logró decir Javier. Siempre me importaron. Solo estaba perdido, pero ahora estoy encontrado. Y sé que no tengo derecho a pedirles nada, pero si me dan una oportunidad, quiero demostrarte que puedo ser el padre que debí haber sido siempre. Matías miró a su madre. Lucía tenía lágrimas corriendo libremente ahora. Después de un momento que pareció eterno, ella asintió ligeramente. El niño dio un paso hacia adelante, luego otro, y de repente estaba abrazando a Javier. Sus brazos delgados lo rodeaban, su cabeza contra el pecho de su padre. Y Javier lo sostuvo como si fuera lo más precioso en el mundo, porque lo era. «Te extrañé, papá», sollozó Matías. «Yo también te extrañé, hijo, cada día. Te lo prometo». No sabía cuánto tiempo estuvieron así, padre e hijo, reconstruyendo un vínculo que se había roto, pero no destruido completamente. Cuando finalmente se separaron, Lucía habló. «No va a ser fácil, Javier. Vas a tener que ganarte nuestra confianza otra vez, poco a poco. Lo sé y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. El tiempo que tome. Puedes venir los domingos», dijo Lucía limpiándose las lágrimas. «Por la tarde. 2 horas. Puedes llevarte a Matías al parque o donde quieras. Pero si llegas borracho una sola vez, si fallas una sola vez, se acabó. ¿Entiendes?» «Entiendo. Y no voy a fallar». Y no falló. Cada domingo por un año, Javier llegaba exactamente a tiempo. Nunca borracho, nunca tarde. Llevaba a Matías al parque, a comer helado, a la biblioteca. Hablaban de la escuela, de deportes, de la vida. Lentamente, muy lentamente, reconstruyeron algo parecido a una relación padre-hijo. Lucía nunca volvió con él como esposa. Ese puente estaba quemado completamente y Javier lo aceptaba. Pero eventualmente, después de ver su consistencia, su cambio real, ella le permitió más tiempo. Cenas ocasionales, ayuda con la tarea de Matías, presencia en su vida. 5 años después de aquella noche en la iglesia, Javier estaba en la graduación de 8º grado de su hijo. Lucía estaba allí con su nuevo esposo, un buen hombre que trataba bien a Matías. Y Javier estaba genuinamente feliz por ella. Ella merecía felicidad. Cuando llamaron el nombre de Matías para recibir su certificado, el niño subió al escenario con orgullo. Y cuando llegó al micrófono para su breve discurso de agradecimiento, dijo algo que hizo que Javier llorara otra vez. «Quiero agradecer a mi mamá por nunca rendirse conmigo, a mi padrastro por ser un buen hombre, y a mi papá por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la gente puede caer, pero también puede levantarse. Gracias, papá, por levantarte». Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, el padre Miguel se acercó a Javier. El anciano sacerdote ahora tenía más arrugas, caminaba más despacio, pero sus ojos todavía tenían esa misma bondad. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo. «Usted me salvó», respondió Javier. «Esa noche en la iglesia usted me salvó». «No, Javier, yo solo dejé la puerta abierta. Tú fuiste quien decidió entrar. Y más importante, tú fuiste quien decidió quedarte y hacer el trabajo duro de cambiar. Ese fue todo tú». Javier negó con la cabeza. «No puedo tomar crédito por eso. Fue Dios. Dios y tú», sonrió el padre Miguel. «Así es como funciona. Él ofrece la gracia. Nosotros la recibimos y la vivimos. Juntos hacemos milagros». Esa noche Javier regresó a la iglesia, la misma iglesia donde todo había cambiado. Se arrodilló frente al mismo crucifijo, en el mismo lugar donde había llorado 5 años atrás. Pero esta vez no lloró de desesperación, lloró de gratitud. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido. Gracias por encontrarme cuando estaba perdido. Gracias por darme una segunda oportunidad que no merecía». Y en el silencio de esa iglesia, Javier sintió lo que había sentido aquella primera noche: presencia,
paz, amor que no dependía de qué tan bueno era o qué tan malo había sido. Amor que simplemente era. Se levantó, limpió sus lágrimas y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se dio vuelta una última vez. La iglesia ya no parecía oscura. Aunque era de noche afuera, por dentro había luz. Velas encendidas, ventanas que capturaban la luz de la luna, y ese crucifijo que ya no representaba solo sufrimiento, sino también esperanza. Javier había entrado aquí como ladrón. Había salido como hijo amado. Esa era la historia que contaría por el resto de su vida. No para presumir, sino para dar esperanza a otros que estaban donde él había estado. Porque si Dios podía cambiar a un ladrón roto en una iglesia oscura, podía cambiar a cualquiera, y esa era la mejor noticia que Javier había escuchado jamás. La historia de Javier nos recuerda algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para cambiar. No importa qué tan oscuro esté tu pasado, qué tan profundo hayas caído, qué tan roto te sientas. La gracia está disponible. La redención es posible. El cambio es real. Javier entró a esa iglesia buscando dinero y encontró algo infinitamente más valioso. Encontró esperanza. Encontró un Dios que no lo rechazó por ser ladrón, sino que lo abrazó porque era amado. Y ese amor lo transformó. Si hoy te sientes perdido, recuerda, hay puertas abiertas esperándote. Hay gente dispuesta a ayudar. Hay un Dios que nunca dejó de buscarte. Solo tienes que dar el primer paso. Devolver lo que robaste. Admitir tu error. Pedir ayuda. Y dejar que la gracia haga su trabajo. Porque al final, todos somos como Javier. Todos hemos entrado a lugares santos con manos sucias. Todos hemos tomado cosas que no nos pertenecen. Todos necesitamos ser encontrados, y la buena noticia es que podemos serlo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque tal vez alguien necesita escuchar hoy que su historia no ha terminado, que su pasado no define su futuro, y que la redención siempre, siempre es posible.